Por la mañana, los rayos del sol atravesaban suavemente las hojas, iluminando la espaciosa mansión. Tu Tien se sentía mejor después de una noche de descanso, pero su mente aún estaba llena de pensamientos. Mientras tanto, en otra parte de la casa, la asistente de Tuan había estado observándolo todo en silencio. No le agradaba ver cómo Tu Tien recibía tanta atención, así que decidió hacer una llamada para informar a la madre de Tuan. «Tía, últimamente el señor Tuan está muy raro. Ha traído a una chica desconocida a casa, la cuida con mucha dedicación. Incluso parece que ha pasado la noche aquí». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, antes de que una voz cálida, pero llena de autoridad, respondiera. «Entendido, iré enseguida». Menos de una hora después, un lujoso coche se detuvo frente a la mansión. La madre de Tuan bajó del vehículo y entró en la casa junto con su chofer, quien llevaba su equipaje. También traía una gran cesta de regalos, que colocó directamente en la oficina de su hijo. Al entrar, vio a Tuan sentado en el sofá, revisando documentos. «Mamá, ¿has vuelto?» Tuan se puso de pie y le dedicó una leve sonrisa al verla regresar después de su largo viaje. Ella se sentó en un sillón y tras un respiro profundo preguntó: «¿Cómo va el trabajo? ¿Todo en orden?» «Sí, todo marcha bien. Los proyectos avanzan sin problemas». Madre e hijo conversaron durante un rato sobre el negocio y los asuntos ocurridos en su ausencia. Sin embargo, de repente, su tono cambió y su mirada se volvió inquisitiva. «¿Y sobre esa chica que trajiste a casa?» «Tu asistente ya me lo contó». Tuan frunció levemente el ceño, pero mantuvo la calma en su voz. «No es una desconocida. Su nombre es Tu Tien. Ha pasado por muchas dificultades. Su exmarido y su familia la trataron muy mal y la dejaron sin un lugar donde vivir. Solo quiero ayudarla». La madre de Tuan guardó silencio por un momento y luego se levantó. «Llévame a verla». Al entrar en la habitación, vio a Tu Tien descansando, aún con el rostro algo pálido. Pero en lugar de mostrarse molesta o desaprobar la presencia de la joven, su expresión reflejaba comprensión y empatía. Se acercó y le colocó suavemente una mano en la frente para comprobar si aún tenía fiebre. El gesto tomó por sorpresa a Tu Tien, pero, al mismo tiempo, le transmitió una sensación de alivio. «Descansa tranquila, no te preocupes por nada. Aquí, nadie te desprecia». Cuando se sintió mejor, decidió hacer algo para mostrar su gratitud. Con cuidado, arregló las sábanas y ordenó la habitación con esmero. Aunque solo eran pequeños gestos, para ella era la manera de demostrar el agradecimiento por la ayuda que había recibido. Tuan salió de casa como de costumbre para dirigirse a la obra. Hoy tenía muchos proyectos que inspeccionar y supervisar personalmente. En el trayecto, su asistente, sentada en el asiento del copiloto, revisaba documentos y tomaba notas rápidas sobre los puntos clave que debía reportar. Tuan conducía con concentración, pero de repente notó a un hombre de mediana edad al borde de la carretera, haciendo señas para pedir un aventón. A pesar de que tenía prisa, su naturaleza altruista lo llevó a detenerse sin dudarlo. «Buenos días, señor. ¿Necesita ayuda?» El hombre, que parecía tener unos 50 años, tenía el rostro marcado por la dureza de la vida y estaba empapado en sudor. Respiró con dificultad antes de responder con voz ronca. «Mi coche se averió y aún me queda un largo camino para llegar a casa. ¿Podría llevarme un tramo del camino?» Tuan asintió sin titubear. «Suba, lo llevaré». Durante el trayecto, el hombre compartió un poco sobre su vida y las dificultades que enfrentaba. Cuando finalmente llegaron a su destino, el hombre le agradeció repetidamente, pero Tuan simplemente sonrió con amabilidad y continuó su viaje hacia la obra. Al llegar, salió del coche de inmediato y se puso manos a la obra. Su asistente lo seguía de cerca, tomando nota de los puntos clave mientras él conversaba con el gerente de la construcción. «¿Cómo va el progreso de la obra?». Uno de los supervisores respondió: «Todo avanza bien, pero la cimentación en la zona B necesita refuerzos. El suelo es un poco inestable, y si no lo solucionamos ahora, podría afectar la calidad estructural más adelante». Tuan reflexionó por un momento antes de tomar una decisión firme. «Refuércenla de inmediato. No quiero asumir ningún riesgo a futuro». Después de inspeccionar las áreas más críticas del proyecto, Tuan y su asistente se dirigieron a la zona de descanso de los trabajadores. Quería asegurarse de que las condiciones de vida y trabajo fueran adecuadas. Las instalaciones estaban en buen estado, pero aún había algunos aspectos que mejorar. «Anota esto. Para el fin de semana,
Agregaremos más ventiladores y otros suministros necesarios. Su asistente asintió y lo anotó en su libreta. Tras concluir la inspección en ese sitio, Tuan se dirigió a otra obra donde debía reunirse con otro supervisor para discutir el progreso del proyecto. Allí, trabajó junto a los ingenieros en la planificación de los métodos de construcción, evaluando la estabilidad del terreno y otros factores que podrían afectar el desarrollo del proyecto. A pesar de la carga laboral, se mantuvo profesional y dedicado en todo momento. Después de un largo día de trabajo, todo marchaba según lo planeado, y el equipo de construcción parecía más motivado y confiado. Aunque el día había sido agotador, Tuan se sentía satisfecho al ver que todo avanzaba en la dirección correcta. La madre de Tuan salió temprano de casa para ir al mercado. A pesar de la holgada situación económica de su familia, siempre mantenía la costumbre de elegir personalmente los ingredientes más frescos. Como de costumbre, caminó por el mercado, seleccionando cada producto con esmero y charlando de vez en cuando con los vendedores de siempre. Mientras escogía verduras, de repente escuchó una voz familiar. Giró la cabeza y se quedó paralizada al reconocer a una vieja amiga de su juventud, la suegra de Tu Tien. Ambas se miraron con sorpresa. Habían pasado muchos años sin verse, y el encuentro de hoy fue completamente inesperado. «No puedo creer que nos encontremos aquí», exclamó la madre de Tuan con una sonrisa, acercándose con entusiasmo. La suegra de Tu Tien, tras un momento de asombro, también sonrió con calidez. «Yo tampoco lo esperaba. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cómo has estado?» Se quedaron en medio del mercado, charlando animadamente sobre los viejos tiempos. La madre de Tuan, entusiasmada, invitó a su amiga a su casa para seguir recordando aquellos años de juventud. Cuando llegaron a la lujosa mansión de Tuan, la suegra de Tu Tien no pudo ocultar su asombro. Miró a su alrededor con los ojos brillando de curiosidad, admirando cada rincón de la amplia y elegante casa. «Vaya, qué casa más impresionante. Con esta riqueza se debe vivir de maravilla». Recorrió la sala de estar, la cocina, y hasta se asomó a las escaleras, maravillándose en voz alta. Pero, a pesar de ser una invitada, su actitud era demasiado entrometida, como si estuviera evaluando el valor de la propiedad de su amiga. Después del recorrido, ambas se sentaron a tomar algo, y continuaron su conversación. Sin embargo, la charla tomó un giro inesperado cuando la suegra de Tu Tien vio a la joven en un rincón de la casa, limpiando con discreción. Se quedó paralizada por unos segundos antes de que su expresión cambiara drásticamente. Sus ojos se encendieron con furia, y su voz aguda retumbó en la estancia. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?» Tu Tien se sobresaltó y, al darse la vuelta, vio a su ex-suegra acercarse con furia. «Así que te has metido en esta casa para aferrarte a este hombre rico, ¿verdad? Pensando en cambiar tu suerte, ¿eh?» Tu Tien retrocedió asustada, mientras la madre de Tuan se apresuraba a interponerse. «Cálmate, podemos hablar con tranquilidad». Pero la otra mujer no quería escuchar. Con furia, se lanzó hacia Tu Tien, intentando sujetarla por el brazo. «Vámonos ahora mismo. No permitiré que sigas avergonzando a nuestra familia». Tu Tien temblaba, pero se obligó a mantenerse firme. «No estoy haciendo nada malo. Solo estoy ayudando en la casa. No me estoy aprovechando de nadie». Pero su ex-suegra no le creyó, y continuó gritándole, incluso intentando arrastrarla fuera de la casa. La madre de Tuan, molesta, alzó la voz con firmeza. «Basta ya. Si sigues causando problemas, no permitiré que continúes aquí». La tensión en la habitación era insoportable. El ambiente se había vuelto más hostil que nunca. Después del tenso enfrentamiento con su ex-suegra, Tu Tien sintió un mareo repentino. La madre de Tuan notó su estado y rápidamente la ayudó a subir a la habitación para que descansara. «Acuéstate y no pienses demasiado en lo que ha pasado». Luego bajó a la cocina y comenzó a preparar una olla de sopa caliente. Aunque había empleados en la casa, quiso cocinarla ella misma como una muestra de su preocupación por la joven. Cuando la sopa estuvo lista, la llevó cuidadosamente a la habitación y dejó la bandeja sobre la mesa. Para ese momento, Tu Tien ya había despertado, aunque su mirada aún reflejaba cansancio. «Come un poco, te sentirás mejor». Al ver el tazón de sopa frente a ella, un sentimiento difícil de describir inundó su corazón. Alguna vez soñó con una familia donde la trataran con cariño, con una suegra que la cuidara así.
Pero, irónicamente, la familia de su ex esposo solo le trajo amargura. Tomó la cuchara y empezó a comer lentamente. La madre de Tuan no se marchó de inmediato, sino que se sentó a su lado y le habló con voz tranquila. No te preocupes por lo que pasó antes, aquí nadie te desprecia. Tu Tien apretó los labios, su voz apenas un susurro. He causado problemas a su familia, no quiero ser una carga. Milabau. La mujer le tomó la mano con suavidad y dijo con dulzura. Ayudar a alguien nunca es una carga. Hacemos esto porque queremos, no porque nos cause problemas. Después de terminar de comer, Tu Tien sintió que su corazón se aligeraba un poco. Pero aún no podía deshacerse de la culpa que sentía. Poco después, Tuan regresó a casa. Al verlo, ella bajó la cabeza y con voz temblorosa se disculpó. Lo siento, he traído problemas a tu familia. Tuan frunció el ceño y le respondió con seriedad. No has hecho nada malo, aquí la única culpa no es tuya. Pero antes de que pudiera seguir hablando, el sonido de un claxon resonó fuera de la mansión. La ex-suegra de Tu Tien había llegado con Electresio, su exmarido. Las puertas de la casa se abrieron y ambos irrumpieron en el lugar con rostros llenos de furia. ¿Tú, aún te atreves a quedarte aquí?, rugió Chieni. Su madre señaló a Tu Tien con el dedo. Su voz cortante como una cuchilla. Vuelve a casa de inmediato, deja de avergonzarnos. Tu Tien, aterrorizada, retrocedió instintivamente. Pero antes de que pudieran acercarse, Tuan se interpuso entre ellos y ella. Ella ya no tiene nada que ver con ustedes. Si siguen causando problemas aquí, llamaré a la policía. Xian lo miró con rabia, pero no pudo hacer nada. Sabía bien que en este lugar no podía actuar con la misma prepotencia de siempre. Al ver que no podían obligar a Tu Tien a regresar, Echin y su madre se marcharon enfurecidos, no sin antes dejar amenazas llenas de odio. Después de que todo se calmara, Tuan se sentó frente a Tu Tien en la sala de estar. Su mirada era profunda y reflexiva, pero no mostraba enojo ni incomodidad. Solo quería que ella entendiera que no tenía que soportarlo todo sola. Quédate tranquila y quédate aquí. Te protegeré, no tengas miedo de sus amenazas. Su voz era grave, pero llena de seguridad. Sin embargo, Tu Tien bajó la cabeza, con el corazón hecho un nudo. Yo me siento culpable con tu familia. No quiero seguir molestándolos. Había traído demasiados problemas. Sabía que su ex-suegra y Chen no la dejarían en paz fácilmente, y no quería que nadie más sufriera por su culpa. A pesar del cariño de la madre de Tuan, a pesar de que él la había defendido tantas veces, en el fondo, sentía que no merecía toda esa ayuda. Esa noche, Tu Tien no pudo dormir. Pensó y repensó su situación, y finalmente tomó una decisión. Antes de que saliera el sol, se sentó junto a la mesa, tomó un bolígrafo y escribió una carta. Con cada trazo, intentó plasmar lo que no podía decir en persona. Tuan, estoy realmente agradecida por todo lo que tú y tu familia han hecho por mí. Nunca imaginé poder vivir días como estos, sentirme protegida, cuidada. Pero sé que no puedo seguir siendo una carga para ustedes. No tengo nada con que retribuir su amabilidad. Solo puedo decir gracias y esperar que algún día sea lo suficientemente fuerte para mantenerme en pie por mí misma. Perdón por todos los problemas que he causado. Deseo que tú y tu familia siempre tengan paz. Dobló la carta con cuidado y la dejó sobre la mesa. Luego empacó sus pocas pertenencias, dobló cuidadosamente las sábanas y dejó la habitación impecable. Cuando Tuan regresó a casa, una inquietud inexplicable se apoderó de él. Entró en la sala y llamó en voz alta. ¿Tu Tien? Nadie respondió. La casa estaba extrañamente silenciosa. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Subió corriendo a su habitación y, al abrir la puerta, su corazón se hundió. El cuarto estaba vacío. No había rastro de ella, solo una carta doblada sobre la mesa. La tomó y leyó cada línea con el rostro ensombrecido. Sin darse cuenta, sus manos se apretaron alrededor del papel. Se ha ido. Afuera, el cielo empezaba a iluminarse con los primeros rayos del amanecer. Mientras tanto, Tu Tien había regresado a la cueva que alguna vez llamó hogar. Sentada en la entrada, su mirada se perdía en la distancia. El calor de los días pasados la hacía sentirse nostálgica, pero sabía que no podía seguir escondiéndose. Su destino siempre había sido difícil, y debía enfrentarlo sola.
bị đuổi khỏi nhà, mà là nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự được xem là một phần của nơi đó. Cô đã từng cố gắng, từng nhẫn nhịn, nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ là người dân trong chính gia đình chồng mình. Và giờ cô rời đi với hai bàn tay trắng, nhưng trong lòng đầy những vết thương không bao giờ lành. Tự Tiên rời khỏi ngôi nhà mà cô từng coi là tổ ấm, trong nước mắt và nỗi đau nguông xuôi, bị người chồng mà cô từng yêu thương đẩy ra ngoài một cách tàn nhẫn. Cô lang thang cho đến khi đến dưới chân đồi, bên bờ sông chảy qua, nơi những giọt lệ hòa vào dòng nước đục. Cô chẳng biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cảm nhận trái tim mình tan nát theo từng bước chân. Giữa lúc đắm chìm trong nỗi buồn, tiếng bước chân lạo xạo trên nền cỏ khô làm Tự Tiên ngẩng đầu. Trước mắt cô là một người đàn ông lớn tuổi, một người dân trong làng với ánh mắt tràn đầy thương cảm. Ông không nói nhiều mà chỉ lặng lẽ quan